Buen día, bienvenidos a Actívate desde casa. Transmitimos para usted desde el Centro Deportivo UJAT para el canal 35.1 de Televisión Digital Terrestre. Nos puede sintonizar en el canal 35 del sistema de cable local, en www.ujat.tv y en las redes sociales oficiales de la UJAT. En YouTube nos encuentra como TV UJAT. En este día, en Actívate desde casa, aprenderemos acerca de la disciplina del ajedrez. Para ello nos acompaña un competidor y entrenador, profesor e investigación de nuestra máxima casa de estudios, el maestro Aldo Alexis Juárez Domínguez. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Cuéntenos acerca de su trayectoria, pues sabemos como competidor ha tenido destacadas participaciones a nivel internacional. Sí, realmente es algo muy padre participar en este tipo de deporte, porque el tipo de situaciones que involucra el deporte de ajedrez no es algo tan particular como el deporte físico. Se menciona que el ajedrez es el deporte mental por excelencia. ¿A qué se refiere esto? Que el músculo llamado cerebro, hay que ejercitarlo, y una de las mejores formas de ejercitarlo es con el ajedrez. Entonces, esa es una de las formas más bellas y hermosas de poder distraer, fortalecer el músculo llamado cerebro y en este sentido pues disfrutar de un bello deporte que es el ajedrez. ¿Cómo fue que decidió elegir el ajedrez? Estaba yo en bachillerato y necesitaba yo que elegir algún tipo de actividad. Lamentablemente en ese momento tenía yo una fractura del brazo izquierdo. Entonces, para tener que elegir un tipo de paraescolar, pues habían diferentes tipos de deportes, pero el único dos deportes que podía yo hacer en ese momento era el ajedrez y danza, y pues no soy un buen bailarín, entonces elijo el ajedrez para poder incursionarme en este deporte. Y desde ahí inició pues el gusto. Sí, mi primera clase de ajedrez, lo tengo que mencionar, pasaron prácticamente 6 meses para que pudiera yo acceder a mi primera clase de ajedrez. ¿Por qué se da este tipo de situaciones? La paraescolar de ajedrez en muchos de los bachilleratos se da este tipo de situaciones porque al final es un simple deporte en el cual no hay un entrenamiento de alto rendimiento. Entonces, simple y llanamente vas por pasar la paraescolar. Entonces, los métodos rusos, los métodos de Cuba, los métodos de Europa dictan que lo primero es que se crea el gusto por el deporte. Entonces, cuando yo tengo mi primera clase es porque ya pasaron 6 meses de que he estado ahí observado por un profesor, y el profesor, viendo que el último día de clases de bachillerato exigimos una clase de ajedrez y nos las proporcionan, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezó el gusto, ¿no? Y es que usted es competidor de alto rendimiento. Sí, actualmente continúo preparándome en ajedrez. Tengo aparte un entrenador, uno de los mejores entrenadores de México, que se llama Raúl Ocampo. Entonces me da clases a nivel en línea porque él vive en México. Entonces sigo preparándome día con él para poder participar en torneos internacionales y nacionales. Cuéntenos acerca de su ranking a nivel internacional. Sí, actualmente tengo 1882 de Elo de rating. Un rating estable, a pesar de que no compito tanto debido a que pues, me dediqué a otros estudios universitarios. Entonces estos tipos de detalles al final dan una prioridad distinta. Disfruto el ajedrez y realmente hay torneos que no son válidos para nivel internacional, aunque uno participe, y no modifican tu parámetro en el rating. Sin embargo, actualmente he tratado de participar en todos los torneos que sean válidos a nivel internacional. Maestro, usted actualmente cuenta con un doctorado en cuanto a estudios académicos. ¿Usted considera que el deporte del ajedrez ha beneficiado pues, a que hoy esté en este nivel? Sí, el ajedrez desarrolla las habilidades innatas e inherentes que una persona tiene. ¿A qué me refiero? El ajedrez puede jugarlo cualquier tipo de persona. Eso es algo que yo siempre he mencionado, que el ajedrez puede ser parte integral de cualquier tipo de persona en su vida diaria. Entonces, si tú eres bueno para las matemáticas, el ajedrez te lo maximiza lo que ya traes innato. Si tú eres bueno para el dibujo, el ajedrez, aunque no lo crean, te lo maximiza para poder tener esa ampliación. Si tu inteligencia espacial la tienes innata,
también te la explotas. Si tu creatividad la tienes innata, el ajedrez también te lo maximiza. ¿Qué es lo bonito del ajedrez? Desarrolla las habilidades que tienes en forma innata. ¿Cuál considera que haya sido su mayor logro en alguna de las competencias que ha tenido? Mi mayor logro a nivel nacional ha sido 2 veces ser campeón nacional de las universidades del Valle de México cuando estaba estudiando mi posgrado en Derecho Fiscal. Qué padrísimo. ¿Y cuál es su experiencia al momento de participar pues, en esos niveles sumamente importantes? De inicio tenía yo un poquito de dudas porque venía yo de jugar torneos internacionales en España y a pesar de que allá de 3 torneos, 2 me fue mal y 1 me fue bien, tenía yo ciertas dudas de que la comprensión de aplicación en México no vaya a existir algún tipo de desfase. Finalmente se logró aplicar la experiencia y volví a tener ese tipo de detalle donde dicen la experiencia de salir fuera del país te cambia radicalmente, ¿no? Maestro, ¿y actualmente se aproximan algunos torneos para usted en el ajedrez? Sí, en puerta tengo ya definido el torneo de Chihuahua, que es en Semana Santa, es el Abierto de México. Voy a participar en la categoría de sub 2200 y dependiendo la toma de decisiones y ver un poquito de el tema de cómo nos va en el torneo, tomaremos la decisión si iríamos al Mundial de sub 2200 en Filadelfia, que se efectuaría a principios de julio. Maestro, y es que usted ha entrenado a grandes deportistas campeones a nivel nacional. Sí, tengo el orgullo de mencionar que actualmente tenemos en el club a la campeona nacional femenil sub-18, Estefanía Benito. Es una gran competidora. Al final del día, nuestra filosofía, digo nosotros porque somos un grupo de entrenadores, no lo soy yo todo, y lo puedo mencionar abiertamente, el profesor Manuel Bravo es el que encabeza este proyecto muy bonito, derivado de que creó a jóvenes universitarios a ser entrenadores de ajedrez de manera inherente, ¿no? Porque yo no me hubiera imaginado dar clases de ajedrez, yo siempre me imaginaba nada más competir y el día de hoy pues soy un entrenador. Bien, entonces ella es la campeona y curiosamente, por mencionar un ejemplo, porque tenemos varios, hay 2 universidades del país que la están peleando el día de hoy, que es el TEC de Monterrey y la Anáhuac de Ciudad de México. Las 2 universidades del país están peleando a la campeona nacional y esta vasqueña, ¿no? Tenemos a otra persona que también participó por la UJAT, que se llama Diego Díaz, y actualmente pues lo becaron en la maestría y si no mal recuerdo en junio de este año va a terminar su doctorado que también está becado. Entonces el ajedrez ha proporcionado este tipo de situaciones y él prácticamente estuvo entre los mejores 5 del país en su categoría. Entonces qué más orgullo de mencionar a estas 2 personas, ¿no? Ay, qué padrísimo, maestro. ¿Qué considera usted le ha permitido no solamente ser competidor y destacar a nivel internacional, sino pues hoy en día ser entrenador de nuevas generaciones? Sí, la verdad que siempre he tratado de mencionar que el ajedrez me ha dado muchas cosas. Entonces una forma de poder regresar todo lo que el ajedrez me ha proporcionado a mi vida. ¿Qué le ha dado el ajedrez? Híjole, pues viajes internacionales, grandes satisfacciones como el poder desarrollarme académicamente. Yo entré a la universidad y ya tenía yo 3 años de jugar ajedrez y puedo decir que todas las materias se me facilitaban, o sea, y nunca había yo tenido, no sé, clases de contabilidad de alto rendimiento. Quizás los primeros 2 semestres que había yo visto en bachillerato lo aplicaba, pero ya de ahí todo fue fácil. En cuestión de los impuestos, igual la interpretación, prácticamente el ajedrez me ha dado esa satisfacción de poder interpretar, porque aunque no lo creas, para poder ver una partida de ajedrez no es verla en 10 minutos. Una partida de ajedrez, su análisis puede tardar de 2, 3 o 4 horas. Entonces, si una partida de ajedrez son 2 hojitas, pues ¿qué te da? Que en 4 horas puedas leer diferentes tipos de leyes. Entonces, ese tipo de satisfacción es decir, si me siento 4 horas por 2 hojitas de ajedrez, pues me puedo sentar por 4 horas para estudiar grandes leyes
de México, ¿no? Entonces son de las grandes satisfacciones que me ha dado Y beneficios, ¿no? Desarrollarse profesionalmente pues al máximo. Sí, definitivamente. Y continuando entonces, maestro, con la pregunta, ¿qué le ha permitido a usted pues ser tan disciplinado y destacado en esto? Siempre he mencionado algo que la educación desde casa tiene bastante hincapié en la vida de uno mismo, ¿no? Mi padre tiene una frase y eso lo aplico hasta el día de hoy. Si vas a hacer las cosas, hazlas bien, si no, no las hagas. Entonces, eso yo lo aplico a mi vida diaria y si voy a hacer algo, lo voy a hacer bien. Entonces, si no, mejor no lo hago y me pongo a dormir. Entonces, son cosas que nunca hacerlas a medias. O lo haces bien o no lo haces. Es decir, vas a manejar de aquí a Cancún, vas a manejar tú. Y tienes que llevar todas las prevenciones, que el coche lo tienes que llevar al servicio, que ver si las llantas están en buen estado. No vas a decir, bueno, voy a Cancún ahorita en el coche y a ver cómo pasan las cosas. No, no. Las cosas se tienen que hacer con un orden, una disciplina y una constancia. Maestro, ¿invitaría usted a los alumnos de la máxima casa de estudios y en general pues a la sociedad tabasqueña a practicar el ajedrez, a motivar a los hijos a que se inscriban desde pequeños a este deporte? Sí, el ajedrez es algo que debe ser parte integral en la educación de cualquier tipo de persona. No es algo que nosotros queremos de que sean grandes deportistas, eso no es la filosofía. La filosofía como nosotros como escuela de ajedrez es que esto sea parte de su vida para que puedan tener y desarrollar habilidades que a futuro sean grandes profesionistas. Esa es la satisfacción que nos queda a nosotros para poder ser los entrenadores de hoy en día, ¿no? Excelente, maestro. ¿Podría compartirnos sus redes sociales? Claro que sí, pues estoy en Facebook como Aldo Juárez D, en Instagram igual como Aldo Juárez D, y pues allí estamos, compartimos cuestiones también de carreras, de ajedrez y alto rendimiento, ¿no? Le agradecemos al maestro Aldo Alexis el compartirnos en este día acerca de esta disciplina que el Centro de Fomento al Deporte de nuestra máxima casa de estudios imparte para los alumnos universitarios y para el público en general. Si usted desea iniciar una vida activa en los deportes, no dude en consultar cada una de las 26 disciplinas que el Centro de Fomento al Deporte UJAT ofrece. Quédese con nosotros, pues al regresar veremos parte del desarrollo de esta disciplina por parte del maestro Aldo Alexis. Gracias, maestro. Gracias a ustedes por la invitación. Ya regresamos, actívate desde casa. Estamos de regreso en Actívate desde casa, el espacio deportivo que la UJAT ha hecho posible para que te actives físicamente y mentalmente desde la comodidad de tu hogar. En este momento, el maestro Aldo Alexis nos mostrará cómo se inicia esa preparación para así poder competir en la disciplina de ajedrez. Vamos con usted, maestro. Muy buenos días a todos. Estamos aquí con los alumnos América Jiménez y Fidel Hernández. Siempre recuerden, chicos, ahorita para la preparación del torneo, que siempre hay que estar tranquilos, claros. América, como siempre, debe estar concentrada. La jugadora con la que vas a participar próximamente, pues es una jugadora que ya tiene experiencia nacional. Entonces tienes que estar bastante tranquila. Esto no da pauta o hincapié que pueda suceder algún tipo de situación que diera algún error, algún detalle. Recuerda que tu fortaleza al final del día es estar siempre cautelosa y vigilosa. ¿Qué es lo que siempre recomiendo? Recuerda, no dejar ninguna pieza suelta. Tratar siempre de tener esa precaución. Si tú no te dejas ningún peón, no te dejas ninguna pieza, muy difícilmente va a poder suceder algún tipo de situación que pueda dar origen a una derrota. Y si la posición no da para más, también debes de tener la precaución y la debida experiencia de decir, pues empata. Es un tipo de situación que a veces nos cuesta, como todos como jugadores, cuando queremos jugar a ganar.
y a la posición no da para más y por mucho que tú quisieras forzar la posición, pues también tienes ese tipo de detalles que pudieras perderla. Contigo, Fidel, tratar de estar concentrado, no de estar volteando a ver para todas las partes, fijo el tablero, no te vayas a desconcentrar. Vuelvo a repetir, fijo tu mentalidad en el tablero, no vaya a ser que yo vea y a lo lejos estés jugando y de repente estés ahí pajareando, no. El tema es concentración. Tu tema ahí medular es siempre tener a la persona que vas a tener enfrente. Es una partida de cero. Cualquier persona se le puede ganar. Que es campeón nacional, eso a ti no te interesa. Que es fulanito de tal, que vive en ranchería tal, tampoco te interesa. Tú tienes que respetar a tu oponente que tienes enfrente. Y sobre eso debes de tomar las decisiones. Al final es el ajedrez de la persona contra tu ajedrez, no hay más. Y así sea el mejor de México, se le puede ganar. Eso siempre tenlo presente, porque ese tipo de situaciones siempre nos pueden hacer de menos y tú no eres de menos, porque estás entrenando de alto rendimiento y eso es lo que a ti te da la pauta para poder jugar el ajedrez de cierta manera de que puedas llegar a ganarle. Vuelvo a repetir, cualquier persona se le puede ganar, cualquiera. Ninguno es invencible. Entrando el tablero, iniciando, no sé si recuerdan muy bien alguna frase de que al momento de iniciar la partida de ajedrez hay una igualdad. ¿Por qué? Porque no se ha movido nada. ¿Cierto o falso? Entonces, en este tipo de situación, si hay una igualdad, ¿cómo puedo decir que soy inferior a la persona que tengo enfrente? No lo puedo decir, porque al final hay una igualdad de condiciones. La persona que está enfrente también duerme, también come, también entrena. Eso es normal. Pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos esa pauta para poder enfrentarnos contra los mejores del país. Eso siempre recuerden. Pero también recuerden la otra parte. No vaya a ser que subestimen al oponente por no ser una persona conocida en el mundo del ajedrez y quieran querer ganarle fácilmente. Siempre tengan esa precaución de que cualquier oponente que esté jugando un torneo es porque está preparado. Siempre. Ya estar en el torneo es porque tiene la capacidad para poder jugar al ajedrez. Si no está en el torneo, no te preocupas por la persona. Así de sencillo. Pero si la persona está participando en el torneo y viene desde lejos, de México, de Monterrey, de Guadalajara, a jugar un torneo de ajedrez en el estado de Tabasco, ¿creen que van a venir nada más porque a divertirse, a pasear a Tabasco? No, vienen a representar a su estado para poder ganar algo, para una presea, alguna medalla. Entonces, todo eso lo tienen que tener bastante claro, siempre. No hay oponente pequeño, pero tampoco hay oponente invencible. Siempre tengan esa precaución. Vuelvo también a mencionar que jueguen lo que siempre han entrenado, no quieran inventar algo nuevo. Fidel, no vaya a ser que diga, no maestro, fíjate que encontré esto y se me ocurrió y lo intenté y no me salió. Y yo te voy a decir, ya lo habíamos visto antes. Me vas a decir, no maestro, se me ocurrió en el momento. ¿Y por qué lo hiciste? Porque se me ocurrió y se vio bonito. ¿Y qué pasó? Perdiste. No quiero escuchar ese tipo de pretextos. Contigo, América, no te achiques. Recuerda, siempre, siempre estar a la altura de. No eres ni menos ni más que la persona que está enfrente. Siempre debes de tener esa precaución. No quiero decir, maestro, es que me dio miedo. No, el miedo siempre se va a tener. El tema es cómo enfrentas ese miedo en el tablero de ajedrez. El miedo te da esa pauta para estar siempre alerta, pero no el miedo te va a hacer a ti tratar de ser alguien inferior frente a la otra persona y cometas el error. El miedo no te va a causar el error, el miedo te va a causar sentidos de alerta en la partida para poder tratar de realizar las mejores jugadas. Si tú ves el miedo de esa forma,
no lo verás en forma pues, negativa, sino en forma positiva, porque siempre vas a estar alerta. Para eso es el miedo, para que estés alerta. No voy a decir, no, maestro, es que me dio miedo el ataque que me está haciendo sobre el flanco de rey y por eso me hice hacia atrás. Y bueno, pero ¿por qué no jugaste un contrajuego en el centro cuando te hacen un ataque de flanco? Porque me dio miedo. Si ya sabemos lo que hay, si es un ataque de flanco, rompo por el centro. Si es un ataque por el flanco de Damba, rompo por el centro. Cuestiones básicas. Siempre váyanse por lo sencillo. La apertura, ¿cómo se juega? Tratar de desarrollar primero las piezas menores, luego las enrocas, piezas mayores y a jugar. Maestro, es que me sacó algo que yo no conozco. Fue en los principios. Los principios. Si es algo que yo no conozco, desarrollen pieza, eso es todo. Es que no sé si sea la mejor, no es que sea la mejor. Es tratar de jugar al ajedrez. ¿Qué tal si de pura chiripada logran encontrar las jugadas teóricas que se logra dar por el alto nivel de conocimiento adquirido? Y dicen, ay, pues yo no sabía que jugué de manera teórica, ¿no? Como lo dictaba el libro. ¿Pero por qué se logra? Porque se juegan los principios, simple y sencillamente. Y se logra ese tipo de situaciones y de repente dice, increíble, ni lo sabía yo mismo, ¿no? Y me fui desarrollando conforme va pasando el juego. Ese tipo de cosas son los que a veces hay que ir desarrollando. ¿Qué es lo que a veces me pasa a mí? Sucede que juego una apertura y a lo mejor en la jugada 7 suele suceder que me cambian alguna idea nueva. Y de repente digo, bueno, si esa idea puede ser buena o mala, pues lo mejor es irme por algo que quisiera el oponente no realizar. Si me está regalando un peón y yo no he estudiado la posición, pues no lo acepto. Así de sencillo. ¿Para qué aceptarlo si realmente no lo he estudiado? Si veo que me está regalando una pieza y digo, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué me la está regalando? Ah, ya vi, creo que me quiere dar mate en 4, ¿no? Ah, ya entendí por qué me está regalando la pieza. Siempre hay que tener ese tipo de precaución. Y como siempre les mencionaba, la regla también de los 30 segundos. Es, siempre vean qué es lo que quiere hacer su oponente. Si volviera a mover tu oponente, ¿qué jugaría? Eso. Ahora bien, la siguiente, que son otros 10 segundos que por lo general se trata de decir, ¿cómo lo evito para que él no lo haga? Y ya la tercera toma de decisión es, ¿cómo logro entonces jugar la mejor jugada? Entonces, jugamos E4, E5, caballo F3, y si volviera a jugar el oponente, las blancas, ¿qué jugarían? Caballo por peón. Si vuelve a jugar blancas, entonces desarrollo mi caballo y defiendo. Alfil. Si volviera a jugar, ¿qué jugaría? Alfil por caballo. ¿Y luego qué pasaría? Capturo. ¿Y luego qué pasaría? Capturo. ¿Pero será que el peón es comestible? No, porque también se pierde el peón de E. Ah, entonces no hay una amenaza clara del oponente. Puedo seguir contraatacando o preguntarle al alfil qué quiere hacer. Y así es como se toma la decisión. Final del día, siempre, siempre, siempre la clave está en pensar qué va a hacer el oponente. Anticiparse a los movimientos, siempre. Y no se pierdan en el mar de la combinación. Si hay 3 jugadas óptimas, con esa se queda y de ahí eligen la mejor. No es necesario calcular 10 jugadas. Con que calculen 3 o 4 jugadas exactas es más que suficiente. Y recuerden, cada movimiento es una nueva posición. Esta es una nueva posición. Esta es una nueva posición.
Esta es una nueva posición. Maestro, es que me da flojera tener que evaluar jugadas tan sencillas. No es que te dé flojera, es crearse el hábito de jugar siempre bien. Entonces, siempre tengan eso en mente y no pasará nada en la partida. Simple y llanamente jugarán su mejor ajedrez. Y pues, muchas gracias y volvemos contigo, Vero. Gracias, maestro. Quédense con nosotros en Actívate desde casa, pues al regresar conoceremos el entrenamiento de la disciplina del ajedrez. Ya regresamos. Ya estamos de regreso en Actívate desde casa. En este momento conoceremos el entrenamiento que los alumnos de la disciplina de ajedrez con el maestro Aldo Alexis realizan para antes de sus competencias. Vamos con usted, maestro. Gracias, Vero. Bien, chicos, empezamos con el entrenamiento de finales de ajedrez. El final que vamos a ver es el final de mate de rey y dama versus el rey. Bien, la primera parte es siempre van a hacerlo en forma de caballo, es decir, la dama debe de rodear al rey de tal forma que esté justo en el momento exacto para un movimiento de caballo que es en forma de L. Primera jugada, dama G3. Estamos como movimiento de caballo hacia el rey enemigo. Bien, rey F5. Y nuevamente se está poniendo para que podamos realizar el movimiento de caballo. Dama H4. Volvemos al mismo movimiento del caballo. Rey G6. En este momento nuevamente se está poniendo de tal forma que quedemos con movimiento de caballo. No podemos ir del lado derecho, pero podemos continuar del lado izquierdo. Dama F4. Movimiento de caballo. Bien, rey G7. Volvemos a tener el mismo procedimiento, mover la dama de tal forma que quede como si fuera un jaque de caballo. Dama F5, movimiento de caballo. Rey H8. A lo mejor y nos podemos equivocar y entonces el rey enemigo se puso en la esquina pensando en que si sigue el movimiento de caballo con dama G6 sería empate porque estaría ahogado el rey. Entonces, en este sentido, ya cuando esté en la esquina del tablero, ya no se hace un movimiento de caballo. Si la excepción menciona es que el rey enemigo tiene que quedar nada más con 2 casillas de movimiento. En este caso, dejaremos que no tenga movimientos en H8 y H7. Bien, dama G5. Le dejamos H7 y H8, nada más para mover. Rey H7. Ahora bien, para que no entremos en el detalle del ahogado, en este sentido vamos a traer ahora al rey, porque con el rey y la dama le vamos a dar jaque mate. Rey F2, rey H8, rey F3, rey H7. Dense cuenta que la dama ya no se mueve, ya llegó a su posición ideal. Rey F4, rey H8, rey F5, rey H7, rey F6. Ya se amenaza el mate en G7. Rey H8 y dama G7. Jaque mate. Ya no se puede mover el rey a G8 ni a H7. Y concluimos con el mate de la dama. Bien, ahora vamos a practicarlo. ¿O hay alguna duda al respecto? Bien. Voy contigo, América. Adelante.
Si te das cuenta, Fidel, siempre sigue el movimiento de caballo. América en ningún momento se está saliendo de el movimiento de caballo. Y el jaque mate. Muy bien, América. Vas contigo, Fidel. Bien. Tranquilo. Sigue el movimiento de caballo. Bien. Bien, porque ya nada más le quedan 2 casillas. Bien ahí. Perfecto. ¿No hay dudas con este mate? Bien, entonces procedemos al siguiente. El de las 2 torres. Bien, el mate de las 2 torres siempre es tratar de darle jaques al rey a un costado respectivo para poder tener siempre matarlo en la última fila o columna. En ese sentido, torre H5, cortas al rey, enemigo, ya no puede avanzar. Rey F4. Torre A4, jaque, no puede mover porque la torre está impidiendo. Entonces, rey G3. Torre H3 no se puede porque el rey comería a la torre. Entonces procedemos a poner la pieza del otro extremo sin interrumpir a la contraria. Dama B5. Así las 2 piezas no se interrumpen y continúan jugando. Rey F3. Torre B3. Jaque al rey. No puedo subir porque está impedido por la torre. Entonces continúo bajando. Torre A2. No puedo subir ni a D3, ni a E3, ni a F3. Entonces el rey tiene que seguir bajando. Rey D1. Y ahora se procede a dar el mate en 1. Torre B1. No puede mover porque toda la torre está impidiendo el movimiento del rey. Y aquí nuevamente también ya no hay forma de escapar. ¿Alguna duda? Bien. Vamos contigo primero, Fidel. Bien. 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 Perfecto. Bien. Vamos contigo, América. Bien, ya el rey no tiene ninguna escapatoria. ¿Alguna duda con el mate de las 2 torres? Bien, vamos con
el mate de la torre y el rey. Por lo regular, torre contra rey, el más sencillo, puedes recordar siempre, es el método de andar cortando las casillas del contrario, como si fuera un cuadrado o un rectángulo. Torre F2, le corto toda esa línea y le corto toda esta línea. Rey E4, rey E2, porque la torre y el rey deben estar coordinados para poder dar el jaque mate. Rey D4, y aquí volvemos a cortar, ya sea con torre F3 o torre F4. Si fuera torre F4, atacando porque no mueve. Si llegara a regresar el rey a este sentido, que le quedan menos casillas, entonces tiene que ir hacia arriba. Si rey F4, dicho si rey BC3, entonces ya ha cortado el rey y tiene más facilidad para poder darle mate. Entonces rey E5, rey E3 y volvemos a tener que tomar una decisión, si rey D5 o rey E6. En este caso jugaremos rey E6. Seguimos subiendo el rey porque el rey y la torre deben estar en conjunto. Rey E4, rey E7. Y aquí tenemos que tomar una decisión, si seguir cortando al rey o tener. Vamos a mover la torre. Rey E6, y aquí le dirían, no maestro, pues ¿cómo corto? Si juego torre D5 o torre E5, ¿cómo corto? ¿No? O si muevo el rey. Cualquiera de las dos opciones son viables. Por ejemplo, torre D5, rey F6, torre E5, torre G6 y torre F5. Y nada más le queda 1, 2, 3, 4, 5 y 6 casillas al rey. Rey H6 y podemos ya entrar con el rey. Rey E5, rey G6, rey E6, buscando ahí el tema, torre G7, rey G7, perdón, torre F6, y si buscamos un tema de abogado, por ejemplo, rey H8, rey F7, rey H7, y aquí hay que tener cuidado nada más, aquí con un movimiento de torre es más que sencillo, torre E6, rey H8 y torre H6, jaque mate. Bien, vamos a practicarlo rápidamente nada más para concluir. Adelante, América. Muy bien, América. Bueno, hasta aquí concluiríamos la clase y regresamos contigo a ver. Gracias, maestro Aldo. Quédense con nosotros en Actívate desde casa. Al regresar veremos ya la competencia de los alumnos en la disciplina del ajedrez. Ya regresamos. Ya estamos de regreso en Actívate desde casa. A continuación, los alumnos en la disciplina de ajedrez competirán. Vamos con ustedes. Gracias, Vero. Aquí estamos entonces ya en la práctica. Recuerden que es una partida de 5 minutos de entrenamiento y jueguen lo mejor. Bien, adelante. Bien.
Tiempo. Gana América. Aquí el detallito que te vi es que perdiste el peón de inicio. Perdiste el peón de 4. Entonces, tienes que tener un poquito de cuidado. Luego, cuando perdiste el peón de 4 y jugaste C4, al momento de jugar C4, cubres toda tu diagonal del alfil. Y luego al momento de mover tus caballos de tal forma que sí hiciste bien al tomar el peón de G5, pero después tus caballos quedaron mal ubicados con caballo F6, caballo G5 y caballo por H7, pierdes la pieza. Son 2 piezas por una torre de un peón. Y pues materialmente hablando quedan las negras ganadas. América se distribuyó bien, salvo igual. Quizás el único detalle que le encuentro a América fue el G5, que no logró prosperar con G5, G4 para el ataque. Y eso le dio pequeños chances al blanco para poder contraatacar. Sin embargo, pues al final diste la pieza y no había más pauta para poder progresar en la posición. Quizás aquí al momento de tomar tu captura con alfil A4 por alfil C6, habría que ver algo así como un torre 1 y buscar algún contrajuego, pero pues América siempre tiene alfil F6 o alfil D6. En cualquiera de los casos el negro está mejor, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de cuidado ahí, Fidel. Y pues América bien, digo, solamente América tener cuidado del despiste del G5, ¿no? Hubieras concluido mejor G5, G4 sin problema alguno, ¿no? Y hubieras tenido mejores chances, ¿no? G5, G4, H5, H4, y torre 1 y todo. El ataque de flanco porque tenía el centro. Porque tenías controlado y cerrado el centro, efectivamente cumpliendo el principio, ¿no? Prácticamente eso es lo que te podría yo comentar, Fidel. Hay que tener un poquito de detalle. Quizás igual un poquito cansado de la clase, puede ser que haya repercutido de cierta manera y pues América pues muy bien ahí. La verdad que todo está perfecto y pues esperemos que mejoren en las próximas clases, ¿no? Entonces pues sería todo por el momento, chicos, cuídense mucho y pues regresamos contigo, Vero. Gracias. Agradecemos al maestro Aldo Alexis Juárez Domínguez y a sus alumnos de la disciplina de ajedrez por compartirnos acerca del desarrollo, inicio y la competencia de este deporte. Por esta ocasión me despido, soy Verónica López Arellanos, esto fue Actívate desde casa. Hasta la próxima.